Y bueno, los ganadores y perdedores de la semana con el señor Rodrigo Pacheco, Pachecation. Señor Pachecation, buenos días. Mi querido Paquito Pachecation, con gusto de saludarte. Y sabes que se acaba de reportar en punto de las 6 de la mañana los datos del cuarto trimestre en términos de ocupación y empleo. Esto lo da a conocer cada trimestre, cada 3 meses el INEGI. ¿Sabes que hay 1.000.000, prácticamente 800,000 personas desocupadas en México? Esto quiere decir 300,000 menos comparado con diciembre del año pasado. Y bueno, es interesante porque aquí puedes ver, a diferencia del reporte, digamos, mensual que se va dando, por estado, por ejemplo, cómo está el sector informal en cuanto a la ocupación, y es bien interesante. Tenemos ganadores en términos de formalidad e informalidad. Resulta que los que tienen menos formalidad, ¿sabes que son? Coahuila, 34%. Nuevo León, 35%. ¿Menos formalidad? Menos informalidad, perdón. Informalidad. Sector informal, sí. Es decir, sí. trabajadores que no tienen, que están pues básicamente en un puesto en la calle, Claro, etcétera. o sea, estos son los que están en una fábrica. En la economía oscura, exacto, o que sí trabajan pero no tienen seguridad social, es decir, Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, los que menos tienen, que te habla mucho, digamos, de la potencia económica de estos estados, y sobre todo porque hay una correlación de sector informal laboral con respecto a prosperidad económica de un estado. Claro. El primer estado, el que es más próspero, es, por ejemplo, el hogar de Nuevo León. Entonces ellos tienen un sector informal de 35%. Coahuila, 34%, poquito abajo. Chihuahua, 36%. Baja California, 36% también. Son de los más bajos. Luego tienes en el sentido opuesto a Chiapas, que está por ahí del 79%. Oaxaca, 81%. Y Guerrero también 78%. Y como tú lo dices, ¿no? Es un vaso comunicante con datos de pobreza. Exactamente. Y luego tienes algunas otras entidades que tienen alta desocupación. Ahí encontramos a la Ciudad de México y a Tabasco como dos de ellos, el Estado de México. La Ciudad de México y el Estado de México son los más grandes en términos de trabajadores. Tiene que ver precisamente por eso, ¿no? Por la densidad poblacional. Y otro dato, Paco, tomando en cuenta el salario mínimo nacional, sin contar la frontera que son 200 pesos diarios, ¿sabes que solo 1.5% de los mexicanos que trabajan gana más de 30,000 pesos? Ok. 1.5%. Es muy poco. Es muy poco. Sí. Sí, es prácticamente, pues ahí estaría la clase media. Sí, claro. Así que bueno, pues un dato para la reflexión. Obviamente un hogar tiene varios generadores de ingreso y eso ya te lleva a un montón de hogares en México en el sector de clase media, digamos. Sí, pero claro, sí es muy impresionante que solo 1.5%. Los ingresos, y además de todo, hay muchas formas de familia, ¿no? Ahora Claro. este nuevo sector económico que son los dinkies, Exacto. Double Income No Kids, ¿no? Kids. Por ejemplo. Y ahora veía datos del Coneval que se dedica a estudiar la pobreza y ya cada vez más las familias, en vez de tener 2 generadores de ingresos, ya tienen 3, por ejemplo, es muy común, ¿no? Está interesante. Sí. Gracias, señor Gracias, Pacheco. Paco.